Bueno, muy buenas noches, esto es Háblame en Cristiano. Estamos hoy aquí con el doctor Paul Ramos, diría un gran amigo, porque también puede ser un viejo amigo. Y para conversar con ustedes hoy, como siempre, esta noche aquí en Catholic Go, sobre un tema que yo creo que es de suma importancia, ¿no? Que nos va a permitir aclarar un poco este tema del embarazo cuando ocurre durante la época de la adolescencia. Paul Ramos es ginecólogo, es un brillante profesional, además yo lo conozco de que estudiaba mucho en la universidad y nada, espero que esta noche sea para todos de mucha utilidad. Paul, bienvenido. Muchas gracias, Ricarte, muy contento de estar aquí. El tema de embarazo adolescente es súper importante y me gustaría que la aproximación que tengamos sea de utilidad para las personas que nos están escuchando. Quién sabe si es un tema además muy actual, ¿no? Porque estamos viendo a veces noticias de chicas embarazadas, violadas, etcétera. Entonces me parece que sí hay una preocupación que vamos a tratar de absolver hoy día. Mira, una de las primeras cosas que me venía a la mente cuando hablamos de embarazo adolescente, y es algo que uno escucha con frecuencia, es cuando uno se quiere referir al tema, es causas de embarazo adolescente. O sea, sí. Y claro, en la formación médica, si tú me hablas de causas, es causas de algo que generalmente es patológico. Entonces, digamos, se me viene a la mente, si es causas de embarazo adolescente, eso implicaría que la realidad del embarazo adolescente, y esto quisiera partir por ahí para que nos lo vayas aclarando, el embarazo adolescente es una patología, o sea, calza dentro de lo que vendría a ser una situación anormal, patológica, es algo que está que atenta contra la salud o el bienestar del niño. Esto en principio, porque médicamente me gustaría tener las cosas claras, ¿no? Algo que odio es construir monstruos donde no hay, ¿no? Sobre todo porque quiero conseguir tal cosa. Entonces quiero estar claro, ¿el embarazo adolescente es una situación de por sí patológica? No, mira, lo que ocurre es que cuando una adolescente sale embarazada, ya nosotros sabemos que su cuerpo, su organismo, sus hormonas, sus órganos internos, todo está preparado para que ella esté embarazada, pero su capacidad de criar, organizar un hogar, formar una familia, todavía no ha sido desarrollado, y en ese sentido, si bien es parte de la realidad, no podríamos decir que es una situación anómala, sino una situación que amerita ciertas condiciones para que sea vista de la forma óptima, más óptima posible. O sea, todos sabemos, digamos, que una vez que ya está el ovario maduro y en condiciones de ser fecundado, los ovocitos, ya puedes quedar embarazado. Sí. La niña, ¿desde qué edad ya está en condiciones de embarazarse? Y este embarazo, digamos, me imagino el cuerpo de una pequeñita de 13, 14, no me lo imagino, o sea, ¿cómo puede haber que ahí se desarrolle un bebé? Sí. Eso está, digamos, físicamente hablando, no quiero entrar más lejos todavía, o sea, hablo desde el punto de vista biológico. Una niña que tiene un bebé en su vientre, tiene 14 años, 13 años, ¿eso funciona? O sea, ¿el cuerpo está preparado para resistir un embarazo bajo esas circunstancias? Mira, aunque no lo creas, sí. O sea, tú sabes que además la contextura, digamos, la forma física de cada uno viene determinada genéticamente, y una vez que una chica empieza a menstruar es porque ya su organismo ya está preparado para tener un embarazo. Correcto. Pero repito una y otra vez, mentalmente, digamos, aparte, hablando de habilidades y proyectos, de hecho, un embarazo adolescente no es lo más o sea, deseado, digamos, o es clarísimo, también es importante decirlo desde un principio, si hubiera digamos, tu recomendación como médico bajo tu experiencia, cada uno puede tener la que tiene, pero tú bajo tu recomendación y tu perspectiva, si vamos a suponer una niña de 13 o 14 tuviera que decidir si quiere o no salir embarazada, obviamente no sería la recomendación, no tanto por los argumentos biológicos que estoy entendiendo, sino básicamente por que no está preparada socialmente para hacerse cargo de lo que eso implica. No, definitivamente, ¿no? Y
quién sabe si nosotros los médicos, digamos, no tendríamos por qué quedarnos solamente en el aspecto biológico. Para nosotros la persona es un ser completo, es un ser biológico, psicológico, espiritual, social, y entonces no hacemos una medicina de cuerpo nada más, sino vemos a todo el conjunto, y de hecho por experiencia sabemos que no es lo mejor que una chica adolescente esté gestando. Ahora, una niña que ya está embarazada, y está con su cuerpito y ahí está creciendo un bebé, Sí. Y está avanzando todo como debe ser, se le está dando las condiciones adecuadas. ¿Ella está en condiciones de amamantar, de criar un bebé? Sí, claro que sí. O sea, tú sabes que el embarazo adolescente, repito, es una realidad. En el Perú, de cada 100 embarazos, 12 son en chicas menores de 18 años. Y dentro de las menores de 18 años vas a tener hasta los 10 años. Sin embargo, dependiendo del soporte que tenga aquella que ya salió embarazada, puede responder al reto de la maternidad. Y por qué no hacer tan buena madre como cualquier otra mujer. Pero ¿a costa de qué sería eso? Claro. A costa del tiempo del colegio, a costa del tiempo de la universidad, o a costa de otros proyectos que esta chica había tenido y que ha tenido que truncar. Pero de que podría responder al reto. Has hablado de una realidad que es efectivamente para todos los que caminamos por nuestro Perú, sabemos, y en general en nuestro mundo, porque no es una estadística que no sea, como tú mismo me dices, exclusiva, el embarazo adolescente es una realidad. Sí. Las niñas hoy, en el 2018, ¿por qué se embarazan si sabemos que, digamos, cuál es la causa, digamos, vinculada a cómo es que llegan a estar embarazadas? ¿Es por violencia, sobre todo? ¿Es porque tienen relaciones precoces? ¿Qué es lo más frecuente y en qué orden? ¿Cómo son este tipo de situaciones? Mira, de hecho, se juntan varios componentes. Primero, que cuando empiezas todo el proceso de pubertad, es decir, el cuerpo empieza a cambiar y ya tu organismo, seas hombre o seas mujer, y empieza a generar gametos, es decir, el hombre ya empieza a generar espermatozoides, la mujer genera óvulos, empieza el deseo sexual por la persona del sexo opuesto, empieza a haber las reuniones de afecto, hombre-mujer, los enamoramientos. Entonces, cuando empiezan a haber relaciones sexuales, muchas adolescentes no tienen conciencia de que van a estar fértiles una parte de su ciclo. A ver, ahí eso acláramelo, porque la gran duda, o sea, no más que duda, es la gran discusión. Sí. Es hoy por hoy la información está allí puesta para todos los jóvenes. Ahí me acuerdo mucho hace tiempo, un pequeñito de 3 o 4 años, una charla sobre capacidad reproductiva del ser humano, con órganos, nombres y todo, pero perfectamente. Me dices tú que los jovencitos de 11, 12, 14, 16 años no saben que en algún momento van a quedar embarazados y tienen relaciones sexuales. Te aseguro que no son conscientes. No Ya, pero vinculan. aunque No es lo que vinculan, decir, o sea, claro. no es que no lo sepan, lo saben, pero no hacen vinculan relación. con ellos. Y eso Eso es algo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ha hecho, digamos, el sector salud o los comprometidos con reducir el embarazo adolescente? Lejos de educar en el conocimiento del propio ciclo, lo que ha planteado es: no necesitas entender nada, usa anticonceptivos, que con eso vas a evitar el embarazo. Eso en política poblacional le han llamado sexo seguro. Le han llamado sexo seguro, es decir, usa preservativo para que no contraigas enfermedades de transmisión sexual, usa preservativo para que no salgas embarazada. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Esto tiene nombre. Esto se llama compensación de riesgo. ¿En qué consiste esto? Los adolescentes se sienten seguros, entre comillas, porque usan un preservativo. Incrementan la frecuencia de las relaciones sexuales y, por lo tanto, lo que bajaban de riesgo, supuestamente por el uso de preservativo, lo aumentan porque incrementan la cantidad de contactos sexuales. En el mundo, proporcionalmente el riesgo termina siendo cuantitativamente mayor. Así es. Claro. ¿Y por qué?
porque además el uso del preservativo se ha demostrado mundialmente no es consistente. ¿Qué significa no consistente? 50% de los adolescentes usa, por decirlo de alguna manera, siguiendo las instrucciones de uso del preservativo, el momento y la forma de usarlo. Pero hay un 50% que no lo usa en todas sus relaciones o que no lo usa según las instrucciones. Ya, pero ahí hay algo que me estás... a ver, vamos a suponer que se diseñara una adecuada estrategia de educación para el uso, por ejemplo, del preservativo. Y logramos que los adolescentes usen adecuadamente el preservativo. Pero a mí lo que me preocupa es lo que me has dicho al principio. Es esta dificultad para hacer el nexo entre, o sea, saber, como lo que te contaba este niño de 3 o 4 años que probablemente me repetía como un loro lo que después se olvidó, saber cómo funciona el aparato reproductivo y saber que eso tiene que ver conmigo. O sea, esa ruptura habla de un nivel de madurez que me hace irresponsable de alguna forma de lo que estoy haciendo. Entonces digo, por más que yo te pudiera enseñar a usar bien el preservativo, igual no estoy corrigiendo esa brecha. Así es. No, y no solo eso, sino que además en la modificación del comportamiento, y entiendo que tú trabajas también en temas de ayuda para modificar el comportamiento de las personas, no es que yo le digo, usa esto, haz esto, y la persona lo logra hacer, es adquirir una habilidad y todo eso. Este proceso de incorporar dentro de tu conciencia que tienes capacidad de fertilidad, que puedes salir gestando, y eso traducirlo en una conducta ha sido un tema imposible de resolver. Ahora, esto es, y ahí sí te lo pregunto ya, porque en tu experiencia, porque digamos, yo tengo mi perspectiva también, más un producto de lo que se esperaría normalmente en líneas generales de un joven a esa edad, o es producto un poco del contexto o de la manera en que ha sido criado o de la cultura. O sea, digo, habrán jóvenes en otras situaciones o en otras culturas o en otros momentos. Tengo muchas historias, por ejemplo, de abuelas nuestras que a los 16 años tuvieron su primer hijo y han criado muchos hijos, y yo no sabía que, digamos, después se despertaba que era un embarazo adolescente, ¿no? Sí, claro. Nuestra madre, la Virgen María, tenía 16 años cuando pasó, digo. Esa brecha es porque estamos así hechos o porque contextualmente el joven hoy no está preparado para un embarazo. En general, digamos que se nos está entrenando pero no educando. A los jóvenes más se les enseña a hacer cosas que a responder por sus actos. Okay. Entonces, esto ya nos estamos saliendo un poco de la parte médica, pero sí te digo, eso está ocurriendo. O sea, un chico sabe qué cosa es un preservativo, sabe cómo se usa, pero no sabe qué cosa es lo que implica para él. Que implica una relación de pareja. Si hay responsabilidad, si hay compromiso, si hay honestidad con la otra persona, eso no se está haciendo. Entonces, es difícil que tú logres que alguien cumpla ciertas pautas si es que finalmente no se está responsabilizando. Ahora, lo que también es interesante darnos cuenta es que sí hemos atendido a chicas adolescentes embarazadas, y resulta que con un buen soporte familiar y de parte del médico y probablemente hasta del psicólogo, la chica ha podido, como te decía hace un rato, cumplir el reto. Es decir, creo que hay dos partes. Permíteme ahí por interrumpirte. Sí. Efectivamente, yo creo que en cualquier familia, incluso hasta por lo que estoy diciendo, vamos a encontrar muchos casos de embarazos adolescentes, en donde felizmente es buen pronóstico, las cosas marchan adecuadamente. ¿Tú conoces más bien casos donde esto no es así, donde puedas señalar que producto de haber permitido que el embarazo y que el niño llegue a la vida de una niña, más bien la vida se le ha complicado? O sea, digo, tú como ginecólogo ves esto corresponde a cómo se ha manejado familiarmente la cosa. ¿Tienes alguna experiencia sobre esos casos? Mira, de hecho, sí, que hay soporte alrededor del adolescente, digamos que, como se dice coloquialmente, uno puede llegar a buen puerto. Pero si uno habla a nivel de cómo se refleja esto en salud pública, lamentablemente los resultados no van a ser buenos. Es un poco lo que te decía, porque es lo que se ve, ¿no? Pues claro. ¿Por qué? Porque una chica adolescente, como te decía hace un rato, todavía no está preparada para la maternidad.
si no hay soporte, sino más bien censura, rechazo o discriminación o exclusión, esta chica va a trasladarle todo ese rechazo a la criatura. Y efectivamente, hay cifras que te dicen que los hijos de madres adolescentes tienen más riesgo de contraer enfermedades, de sufrir de desnutrición, porque además sufren abandono. Claro. O sea, abandono afectivo, que no tiene que ser ni siquiera físico, ¿no? Claro, entonces sí es una situación no querida, una situación que debemos evitar. Pero la forma de evitarla es lo que podría entrar uno en discusión. Yo un poco te he estado preguntando esto, Paul, también porque muchas veces nos olvidamos en esta idea de no, está mal, porque es real, que no es la situación más adecuada, de que hay muchísimas niñas que nos pueden estar oyendo y nos van a oír, que ya están embarazadas actualmente, y que van a tener este periodo que viene ahora en adelante, en que van a recibir a su bebé y tienen que saber un poco qué se les viene por adelante, y que tienen opción, porque si todo el tiempo lo transformamos en un monstruo horrible, oye, pero es que te están escuchando un montón de niñas que se supone nos interesan y por lo que estamos conversando, que ya están viviendo esa realidad, y que es más, creo yo, y eso seguiremos viendo en la conversación, no solamente puede ser que esto se termine siendo un problema, sino que se transforme más bien en una valiosa oportunidad que las aleje, es más, de situaciones de riesgo que otras niñas tendrían que enfrentar. Antes de pasar, hay una pregunta que me ha quedado suelta ahí, que te dice, ok, me estás diciendo, sí, los enamoramientos, el aumento de las relaciones sexuales precoces son una causa frecuente de que niñas terminen embarazadas precozmente. ¿Cuánto aporta el tema de violencia? Vivimos constantemente temas de violencia, sobre todo intrafamiliar, violencia sexual. Sabemos que el porcentaje de violencia al interior de las familias es altísimo, que generalmente son los mismos progenitores, padrastros, abuelos, sobrinos, primos, que están alrededor, gente mayor que termina abusando de estas pequeñas, y a veces en embarazos que inclusive pasan desapercibidos, o sea, no se les denuncia, ¿no? Y son niñas que han tenido 1, 2, 3, incluso que han socorrido al aborto para tapar la situación. ¿Cuánto de esto es lo que aporta que sea un tema hoy hablar del aborto, del embarazo adolescente? Por ejemplo, en la maternidad de Lima hay un consultorio de embarazo adolescente. Un colega nuestro hizo un estudio para saber de cada 100 chicas que habían salido embarazadas, cuál era su reacción frente al embarazo. Curiosamente, la reacción de la mayoría fue: no es el momento. Ya. Pero decir quiero abortarlo, solamente fueron capaces de decirlo 3%, pero de hacerlo ninguna. Y de todas esas que habían sido embarazadas, toditas habían sido relaciones consentidas. Puede ser que el grupo que llevó a la maternidad de Lima y que fue estudiada en esta encuesta fue un grupo muy selecto. Claro. Pero me cuesta creer... Sesgo, porque iban al hospital. Así es, pero me cuesta creer que el número de embarazo adolescente sea más del 10% por violencia. La mayoría son por relaciones sexuales consentidas y por el tema de relaciones sexuales adolescentes. Ojo, cuando hablamos consentidas, esto sí me gustaría enfatizarlo, hablamos de relaciones con niños también de la propia edad, porque cuando se habla de relaciones consentidas con niñas de 13, 14, 15 años, con hombres a partir de los 18, 19, 25, 35 años, eso no es consentido. Eso no es consentido. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque hay gente que dice, no, si ella lo provocó, no, eso no es consentido, porque estamos hablando de una niña y de un adulto, y cuando hablamos de consentido aquí estamos hablando de niños, o en todo caso niños y niñas, ¿no es verdad? Sí, mira, tal vez la preocupación que tú mencionas de cuánto es por violencia, en realidad yo lo circunscribo más que cuando es una situación de violencia es muy complejo. El hecho de que no sea frecuente no significa que no sea complejo. Claro. Y eso quiero aclararlo bien. Sí, así es. Yo no estoy minimizando el problema de la violencia, del embarazo por violencia, sino que más bien lo sitúo para saber dónde va a ser el esfuerzo para la prevención del embarazo adolescente. El esfuerzo no va a ser criminalizar el embarazo adolescente, sino más bien es decir, necesitamos una vez más formar, educar a las personas, y no formar o educar en el sentido de entrenar a usar cosas, medios, sino formar y educar en el sentido de
asumir la responsabilidad de mis propios actos, tener autoconocimiento, tener autoposesión, es decir, darme habilidades para la vida. ¿no? Claro. Si tú no me das habilidades para la vida, no voy a poder salir exitoso. No sé si te está pasando, pero nosotros cuando vemos el problema de la educación sexual, ¿en qué creo yo que está deficiente? Educación sexual significa o incluye que la persona tenga un programa para hacer las cosas en el tiempo libre. Si un adolescente tiene un tiempo libre no ocupado, ese adolescente es de alto riesgo. ¿Y qué significa tiempo libre? Deporte, claro, recreación, cultura, arte, trabajo solidario. Entonces, si tú te pones a pensar y vas a una determinada zona de Lima, te vas a dar cuenta que hay zonas de Lima en donde vas a encontrar hermosas canchas para fútbol 7 o para fútbol 11 o canchas de fútbol, y vas a encontrar zonas en donde no hay una sola cancha de deporte. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar con los adolescentes de esos sitios? Probablemente su tiempo libre se va a circunscribir al internet, al chat, y eso está en este momento muy sensualizado. No, el tema de la pornografía adolescente es muy alto, Así ¿no? es. Tanto niñas sobre todo, te digo, yo en la consulta es altísimo ver casos de niñas que están ya obsesionadas por el tema del pornográfico. Entonces, tratando de cerrar el círculo, entonces tú entrenas a un chico a usar preservativo, entrenas a una chica a usar pero lo dejas ahí con la pornografía. Pero el resto no Claro. lo logras, no le das habilidades para controlar o para dedicarle su tiempo libre, y definitivamente la cosecha va a ser mala. Vamos a seguir viendo embarazo adolescente con sus consecuencias, pero una vez que ya se produjo, sería bueno que los padres le den el soporte, porque la generación, es decir, la criatura que va a nacer, es la que se va a perjudicar. Claro, claro. Me parece muy, muy interesante lo que nos estás conversando, Paul. Yo quisiera invitarlos a que participen haciendo sus preguntas, sus comentarios al respecto. Este embarazo adolescente incluye la presencia hablamos de la niña que está embarazada. ¿Qué significa para no sé cuál ha sido tu experiencia al respecto, el otro, en un embarazo consentido, el niño, Sí. que sabe que su enamorada, él tiene 17 o 16 o 15, y su enamorada de 14 está embarazada? ¿Qué significa para este padre Sí. lo que le está pasando? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo he acompañado a buena cantidad de jóvenes con embarazo adolescente, y el primer paso fue decirle a la adolescente, que la mayoría de las veces ha ido sola o con algún familiar tipo papá, mamá, que su vida no corre peligro. Claro, claro. Que nosotros, los profesionales, Claro. expertos en ginecología, obstetricia, vamos a cuidarla, que ella va a estar bien, que no se preocupe. Segundo punto, trasladar parte del soporte a la familia directa de ella, y recién después pensar y qué tal hay apoyo de parte del padre de la criatura. Ya. ¿Por qué te digo esa secuencia? Porque lamentablemente la irresponsabilidad de muchos chicos hace que la chica se quede sola. Si tú empiezas diciendo que lo que tiene que hacer es buscar el apoyo de la pareja, podría ser que empieces mal. Pensar qué tal hay apoyo. Perdóname que quiero volverte a escuchar, no te entendí. sí, repite. Entonces, el asunto para mí es secuencial y ha ido muy bien. Ajá. O sea, de hecho, ahora estamos hablando... Ya, pero de ¿cómo le va al chico que tú le Ya, hablas? ahora sí, llega el chico. Ujú. Si es que la chica tiene conciencia de que no va a correr peligro su vida, ya tiene el soporte de los padres, Ujú. el chico no le queda otra. Se va a tener que sumar, ¿ya? Si es que aparece, porque si no aparece, tampoco vale la pena llevarlo a la fuerza, que es un error que cometen muchos papás. El primer error es que la chica salga embarazada, pero el segundo error es querer que se casen, querer que se unan cuando Eso no sí. hay una relación Claro. de pareja. Claro, muchas veces lo hemos comentado, además que en cualquier momento de la vida, particularmente yo creo que si un embarazo no debe ser primero motivo de matrimonio,
por varias razones, porque el matrimonio en sí justifica otro tipo de razones, Sí. y por otro lado porque creo que se le quita protagonismo a la estrella, pues no, o sea, una sola vez va a estar embarazado ese bebé Sí. y van a nacer, y yo creo que debían dedicar su esfuerzo a asistir, Claro, ¿no? lo que sí se le pide mucho es que se preocupen que la criatura tenga padres, no que los padres sean esposos, sino Claro. que la criatura Correcto. tenga papás. Es decir, oye, el chico este sí tiene que responsabilizarse, pero con la criatura, no contigo necesariamente. Indirectamente, claro, tendrá que solventar, apoyar, dar soporte, pero básicamente es que esa persona se prepare para ser papá. ¿Por qué? Porque la criatura lo va a necesitar, y lo va a necesitar para toda su vida. Entonces, cuando tú me decías, ¿y cómo veo yo los chicos que asumieron? Excelentes. ¿Por qué? Porque también te da tiempo para ayudar a que ese joven pueda comprometerse con la criatura. Nosotros no podemos juzgar, digamos, castigar, atribuirnos censura, ¿no? Capacidad de censura ante la persona que ha cometido un error. Una vez que ya cometió el error, lo que tenemos que hacer es darle soporte y ayudarlo para que pueda ser buen padre, porque la criatura es la que lo va a necesitar, y eso hay que Por tu insistir cara mucho. veo que tú ya debes tener algunos años en esta carrera. Sí, Debes por las haber canas, visto, además que por la no, cara. solo por eso. Debes haber visto ya casos de pacientes ya grandes. Sí, claro. O sea, que alguna vez los viste jovencitas y ahora te vienen a visitar por sus controles. ¿Cómo es en el mundo, en la realidad futura, estas madres que tuvieron el coraje de continuar como debe ser con su vida y asumieron su rol de madre o de padres, ya después, cuando tienen 25 años, 27 años, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Los has visto? Mira, yo he visto algunos, no a muchos, y de hecho no es tan bonito en un sentido, ¿no? Ajá. Ponte, una chica, digamos, luego se enamora de otro fulano, y es capaz inclusive de dejar a la criatura. ¿Qué es lo que yo interpreté en ese caso? Que la madre de la chica, es decir, Asumió la la maternidad. abuela criatura, suplantó la Claro, asumió la maternidad. Entonces, ¿a qué me lleva tu comentario? A que cuando tú das soporte, el soporte no debe ser suplantar. Claro. ¿Por qué? Porque si no, la adolescente, por su propia inmadurez, se va a ir por el camino más fácil. Y además, por su vínculo afectivo con alguien que tal vez la respeta más que la anterior pareja, la quiere más, podría ser que abandone al hijo. O sea, esto, el drama no termina. Claro, O sea, para mí sí es muy preocupante ese aspecto, no suplantar a la madre. Claro, yo pienso que se pierde mucho tiempo o valiosa energía cuando se toma en consideración lo que viene a consideración como pregunta, ¿no? Que es el tema de interrumpir el embarazo o de abortar. No, eso Entonces, sí. te lo digo esto porque entonces si esa opción aparece, claro, o simplemente evitar el embarazo y nos quedamos con eso de evitarlo, y entonces te olvidas que hay que ponerle énfasis justamente a lo que comentábamos. O sea, hay muchas cosas en las que trabajar, de las cuales se habla muy poco. Por ejemplo, cómo hace una mamá, una abuela, cuando tiene una hija pequeñita o pequeña, para su entender, y está por dar a luz. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo la debe tratar? Sí. Se educa en eso, hay campañas para eso. Digo, ¿qué hace una madre adolescente que quiere tener a su hijo bien? Sabe qué es lo que tiene que hacer físicamente, médicamente, para que ese embarazo y para que ese niño crezca adecuadamente. ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Hay soportes particulares. Digo, esa energía estaría mejor dirigida si como cualquiera estuviéramos concentrados en la verdadera esfuerzo, que es darle el mejor soporte a este niño que está por llegar. El vínculo entre patología, te voy a traer otra vez al tema médico, entre la potencial patología médica de un embarazo en una niña adolescente es similar. Las estadísticas hablan que hay más riesgo de patología en el niño, no del embarazo. El niño puede nacer con algún tipo de alteración, trastorno, congénito. Hay más riesgo de que los partos sean problemáticos. Mira, de hecho, aumenta un poco la probabilidad o riesgo de que haya presión elevada del embarazo, que se llama preeclampsia. Aumenta un poco el riesgo de parto prematuro, es decir, que se adelante el nacimiento, y un poco más de riesgo que la criatura salga con un peso menor al que lo correspondería por el tiempo de embarazo. Pero todas esas cosas son retos para el médico y que nosotros podemos manejar
bastante bien, de tal manera que tanto la madre como el hijo tengan un buen final desde el punto de vista, digamos, médico. O sea, yo no acentuaría mucho una preocupación de que esto pone en riesgo la vida o la salud de la madre. Es un reto para el profesional de salud, es un reto para el sistema, pero no es un sinónimo de que esto va a salir mal. Te digo además esto ¿por qué? Porque existe en el mundo una tendencia a patologizar el embarazo adolescente para promover dos cuestiones que son muy difíciles de aceptar para mí. Uno, incrementar la oferta de anticonceptivos en adolescentes. ¿Por qué? Porque así como no está preparado para manejar carro, no está preparado para manejar incluso su propio hogar o una familia, tampoco puede manejar su vida sexual, dado que la vida sexual compromete muchos aspectos de la persona. Lo he comentado y te lo pregunto, porque alguna vez me invitaron a hacer alguna asesoría al respecto. ¿Un adolescente consideras tú que estaría en condiciones de decidir qué hacer o no, si qué anticonceptivo emplear, ir solo, y que tú como ginecólogo a una niña de 14, ella puede decir qué usar? Eso está, ¿cómo lo ves tú? Mira, definitivamente no se puede. Y yo siempre pongo este ejemplo. No sé si a veces uno por cultura general sabe, pero en Estados Unidos, ¿tú sabes a qué edad se puede tomar licor de manera legal? 21 años. ¿Y sabes a qué edad puedes tener brevete? Puedes tener desde los 15 o 16 con consentimiento y con permiso de tus papás. Pero los seguros no dan cobertura hasta los 25 años. Y acá en el Perú, el seguro te cobran más, ¿no? Para la cobertura. ¿Por qué es? Porque no estás preparado para tener habilidades o capacidades de responder ante una emergencia o ante cuestiones preventivas. ¿Acaso el sexo o la sexualidad es menos valioso, menos importante? No. Y te digo otra cosa, si ya es para mí bastante peligroso promover el uso de anticonceptivos en adolescentes porque no van a saber controlar todo lo que esto implica de la sexualidad, imagínate promover el aborto en adolescentes. Y no contento con eso, existen corrientes que además dicen que se debe promover el aborto en adolescentes sin que haya conocimiento de sus padres. Promover el aborto, has dicho. En adolescentes. Sí, entonces, claro, sí, por supuesto. Existe una vorágine en donde el adolescente termina entrampándose en una dificultad para manejar su vida sexual, una dificultad para manejar o ser responsable de sus actos, e incluso se le diría aborta, con lo que eso va a tener de consecuencia para toda su vida. Entonces, son muchas las cosas que están lamentablemente tergiversadas detrás del embarazo adolescente. Si quisiera yo redondear algo, yo te digo lo siguiente: embarazo adolescente, situación no deseable, situación inconveniente, porque el cuerpo de la chica está preparado para el embarazo, mas no está madura para ser madre. Es mejor postergar esto, pero la forma de postergarla supone que a la persona se le dote de habilidades, capacidades para el propio autocontrol, autoconocimiento, autodominio, y que de lograr esto, digamos, tú puedes evitar un problema de salud, un problema social. Pero una vez que se da, por las razones que sea, el soporte es importante para que la criatura que surja de ese embarazo adolescente no se vea perjudicado. Vamos a cerrar un poco este programa, pero mira, yo creo que para todos estaba claro antes de comenzar a conversar que no es la mejor opción para ningún adolescente, bajo las circunstancias que vivimos hoy, sobre todo, pensar que un embarazo esto va a ser lo mejor que puede optar, ni es una adecuada decisión, porque no hay el contexto que permita que este embarazo sea adecuado. Sin embargo, por ahí en algún momento, algún papá o alguna niña o algún joven nos va a escuchar y justo va a estar atravesando por el periodo de que se acaba de enterar de que su pequeña de 13, 14, o ella con sus 14 años, o él con su enamorada de 13, está embarazada. Me gustaría, Paul, que hagas ese esfuerzo
espectacular que has tenido esta noche de acompañarnos y cómo hablas, y te dirijas a estas personas y les digas, ¿qué cosas les recomendarías? ¿A qué les invitarías? ¿Qué les dirías? Se ha trazado la regla hace 2 semanas. Tengo una prueba. Está embarazada mi hija, tiene 13 años. Mi enamorada, doctor, está embarazada, tiene 14, yo tengo 15. ¿Qué les dirías a ellos? ¿Qué les dirías a estas familias, a estas personas en particular? Así como me has estado hablando. Mira, lo que siempre les digo, bueno, no debiste, porque no estás preparada. Pero si ya estás embarazada, hay que seguir adelante. Y sigues adelante con los cuidados que te vamos a indicar nosotros. Pero en paralelo, tienes que prepararte para ser madre. Tendrás que planificar cómo suspender tus estudios, sean escolares, universitarios, para que luego los retomes. Tendrás que cambiar tus horarios y tus tiempos, porque supone que tengas que venir a tus controles, supone que te tienes que cuidar desde el punto de vista de que no puedes salir como antes, que no puedes tomar, que no puedes fumar, pero todo va a salir bien. Pero la vida se me va a arruinar, me está cambiando la vida. Sí, va a cambiar, pero eso no lo cambiamos nosotros, lo cambiaste tú. Y no, pero algo no puedo hacer diferente. No, ya no se puede hacer nada, porque lo único que podría haber de diferente se llama aborto, y aborto es matar a una criatura. Sin embargo, si llevas adelante esto, tienes una nueva oportunidad. La oportunidad de asumir tus responsabilidades y con lo bueno que eso tiene. Así es, con lo bueno que eso tiene. Y no puedo decir que la maravilla o el milagro de la vida no tenga nada que ver en eso o alguien mucho más poderoso y más sabio. Y aún así, si esto está en las manos, yo siempre me he preguntado, ¿no? Si él quiere tanto a los niños, ¿por qué es capaz de entregarle esa paternidad a alguien, no? Entonces, probablemente sea porque confía de alguna forma en su contexto y en quién sea capaz de asumirlo. Paul, te agradezco mucho por haber estado hoy día aquí con nosotros. Espero que nos vuelvas a visitar pronto. Tenemos más temas que conversar. Me invitas y vengo. Oye, sí, de pronto así nos vemos un poco más, ¿no? ¿Te parece? Hace como 30 años que no nos vemos, creo. Más o menos. Un gusto con ustedes también. Hoy día estuvimos aquí en Háblame en Cristiano. El tema fue, en Catholic Go, fue el tema del embarazo adolescente. Creo que tenemos algunas interesantes ideas ahí para conversar. Vayan dejando sus comentarios, sus preguntas. El próximo martes tenemos un nuevo, muy interesante tema. Nos vemos ahí, cuídense mucho. Que Dios los bendiga.